Listo. Listo, listo. Bueno, lo logramos. Aquí estamos una vez más, de regreso en Restaurando al Ser. Recordemos que aquí te acompañamos en el recorrido de la parte oscura y temerosa de tu mente a la luz del amor incondicional de tu corazón. Ujú. Y bueno, después de un merecido descanso, entre comillas, Entre comillas. aquí estamos de regreso. Y bueno, pues creo que vamos a esperar, no sé, unos minutitos, ¿no? A que se vaya uniendo se vayan uniendo más seres a nuestra transmisión eh, para, para ir eh, iniciando con este nuevo proyecto. Sí. Si hay alguien por ahí que nos escuchaba antes, pónganos si nos extrañaron, porque la verdad nosotros disfrutamos mucho de este espacio de descanso. Pero es bueno saber si estamos haciendo algo que es valorado, ¿no? Sí, sí, estaría padre las que se van uniendo. Bueno, asumo que son mujeres, ¿verdad? Esperemos que hombres también. Ujú. Si pónganos ahí un letrerito que diga, por lo menos, hola, ¿cómo están? Ya las había oído, no las había oído nunca, las extrañé, no las extrañé. Yo también descansé. Yo también descansé de ustedes. Escríbanos algo, lo que sea, aunque sea un hi. Mira, sí, es que estamos probando nueva plataforma también, porque es distinta de la que usábamos antes. Entonces, Ajá. ya mira, ok, share screen, todos los Ok. participantes de la reunión, cámara y micrófono, ok. Sí, aquí está ya una vez más Marilis. Gracias, Marilis. Qué padre, gracias por volver. Bienvenidas. Gracias. Ah, Ujú. ok. Sí, como es nuestra primera transmisión, no sabemos qué pasa. Sí, estamos aprendiendo este directo Haciendo y haciendo. en Facebook. Así es que bueno, siempre es bueno aprender algo, algo nuevo. Enedina, qué gusto, buenas tardes. Elizabeth Tinajero, me da gusto verlas, chicas. Gracias, Elizabeth. Fíjense que Enedina la acabo de conocer hace el fin de semana pasado, que estuvo en el curso de constelaciones familiares Ujú. y estuvo increíble. Estuvo, bueno, fuerte, pero muy provechoso. Y ya se está sumando a nuestra comunidad Enedina. Muy bien. Bienvenida, Emerina. Bienvenida. Y Elizabeth Tinajero ya nos seguía desde nuestras otras transmisiones. Ujú. Eh, bueno, pues yo creo que podemos ya ir empezando y pues ya lo verán en grabación los que se vayan uniendo después. Y entonces platicarles un poquito, pues, que parte de tomarnos este descanso, ¿no? En realidad fue descanso de las transmisiones, pero hemos seguido como con muchísima actividad, cada una en lo suyo propio y además en este nuevo proyecto del que les queremos platicar. Y pues muy contentas
aunque también cansadas, ¿no? Porque en verdad han sido, yo creo que un par de años, a diferencia de muchos que le bajaron a la velocidad de sus actividades, ¿no? Nosotros parece que nos subieron el volumen y la intensidad, y realmente han sido años muy, muy intensos, ¿no? Ujú. Que por un lado, pues creo que es bueno, y por otro lado, no sé. No tengo También claro, es bueno. pero bueno. Entonces, pues sí, compartirles este nuevo proyecto en el que estamos. Así es que, bueno, les paso la palabra a Eugenia y a Diana, quien quiere empezar a contar lo que hemos hecho. Pues, bueno, me gustaría, bueno, ahora que tenemos nuevas seguidoras, porque bueno, a lo mejor te conocen a ti, quizá primero presentarnos tanto Eugenia como yo un poquito, ¿no? Para que sepan quiénes somos. Para la gente nueva que a lo mejor nos descubre apenas, ¿no? En estas Sí, actividades ahora en Restaurando al Ser. muy buena idea. Ujú. Antes de comentarles el proyecto que traemos ahora entre manos, ¿no? Entonces, bueno, yo soy Diana Medina, soy psicóloga de primera carrera, hice una formación en psicoanálisis, son 6 años de especialidad en psicoanálisis, y bueno, después me dedico a la consulta privada, ¿no? Tengo ya más de 25 años de dedicarme a la consulta privada, y digo, por una experiencia personal, es que de repente escucho eco, o soy Sí, yo, parece que se oyó un poco de eco, pero ya, un creo poco de que. eco, sí. Ujú. Bueno, por una experiencia personal, que fue la muerte de mi madre, incurrí después en un proceso de búsqueda espiritual. Sí. Esto fue a principios del año 2000, ¿no? Entonces, por ahí del 2004, 2005, descubrí la Escuela de Iluminación de Ramta, ¿no? Entonces, acudí a la Escuela de Iluminación de Ramta durante 5 o 6 años, más o menos, hasta el 2011. Y bueno, eso lo comento porque al final del día la mirada, la trayectoria de aprendizaje es precisamente, vamos, cómo es tu experiencia de vida personal la que va marcando tu camino y tu camino de desarrollo y de maduración psicológica y espiritual, ¿no? Al final, cuando yo terminé, cuando llegué o retomé en la escuela de Ramta la parte de las enseñanzas espirituales, también tengo que decir que eso es algo que siempre me había acompañado a lo largo de la vida, ¿no? Porque desde que yo tenía 16 años, mi papá me enseñó metafísica, ¿no? Hay un libro que seguramente muchos de ustedes conocen que es 4 libros de metafísica, metafísica 4 en 1 De Connie Méndez. de Connie Méndez. Entonces, que ese fue un libro que me dio mi papá cuando yo tenía 16 años. Me explicó además la esencia de Dios como una energía consciente, utilizando como ejemplo la guerra de las galaxias, ¿no? Y la fuerza, el concepto de la fuerza de la guerra de las galaxias, ¿no? Entonces yo ya traía como eso, ¿no? Y bueno, también en esos 30 años, porque más fueron 30 años en que transcurrieron y que sucedieron muchas cosas, también hubo un libro que para mí fue un parteaguas, que fue Caballo de Troya, ¿no? De J.J. Benítez, ¿sí? Que me vino a traer ideas que rompen el paradigma, ¿no? Y bueno, cuando finalmente llego a la escuela de Ramtat, termina de romper mi paradigma, ¿no? Entonces, el desafío ha sido precisamente integrar, ¿no? La parte del voltearte a ver a ti mismo, a ti misma, ¿no? Que
qué es lo que me aporta la formación en psicología, en psicoanálisis, ¿no? Voltear a ver mi historia, voltear a ver mis heridas, voltear a ver mis emociones perturbadoras, ¿sí? Mi miedo, mi resentimiento, ¿no? Mi enojo, ¿sí? Mi inseguridad, ¿no? Y bueno, y a través de todo el proceso, pues aprender a ver mis partes buenas y a reconciliarme conmigo misma, con mis papás, ¿sí? Para poder después llegar mejor plantada, creo yo, a la experiencia de desarrollo y de crecimiento espiritual, ¿no? Donde el espiritual es muy amplio, ¿no? O sea, porque también es darse cuenta en verdad y a través de la experiencia de que es la realidad en la que vivimos es solamente un nivel, una frecuencia en la que podemos percibir, pero que en realidad nuestro cerebro tiene la capacidad de percibir otras realidades que vibran a una frecuencia mayor, ¿no? Y entonces por ahí podemos introducir los denominados fenómenos extrasensoriales. Entonces, pero que al final del día, cuando tú no tienes el contexto, no tienes la información, son cosas que te pasan a lo largo de la vida que no entiendes, se te hacen raras, y entonces sí, pues bueno, ok, fue raro y pues ya, no dices nada y te lo guardas, ¿no? Y no es hasta más adelante en la vida cuando adquieres información que esas experiencias empiezan a tener significado, ¿no? Y que además, ya que entiendes el significado y tienes el contexto que te permite entenderlas, ¿sí? También desde esta conexión con el Dios interior, ¿no? Y las respuestas que puedes obtener, pues estas experiencias, llamémosle extrasensoriales por el momento, ¿sí? Se empiezan a incrementar, ¿no? Pero también, ¿por qué? Porque ya tienes el contexto, o sea, ya tienes la manera de entender el fenómeno, de qué es lo que está sucediendo, y entonces ya no te da miedo, ¿no? Entonces, esa es como la parte y el objetivo al final del día de Restaurando al Ser también, que es a través de la experiencia personal, ¿no? El poder compartir con ustedes cómo se integra el todo, ¿no? Todo, o sea, nosotros desde la parte biológica, ¿no? Bueno, también están las leyes biológicas del doctor Hammer que manejamos, pero bueno, esas son un tema aparte, ¿sí? Pero está el cuerpo físico, que también hay que entender cómo funciona, que las leyes biológicas nos dan un conocimiento increíble, ¿sí? El autoconocimiento desde la parte psicológica, voltearte a ver a ti, ¿no? Tu historia de vida, hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Para después, en este proceso, vamos, que no necesariamente es lineal, es simultáneo al final del día, pero tiene estos aspectos, ¿sí? Culminar, digamos, en la parte espiritual de en verdad sentirte una con Dios. Y parte de esa divinidad, ¿no? A la que llamamos Dios, ¿no? Y esa chispa divina dentro de ti. Y cómo además trabajar con esa chispa divina conscientemente para las decisiones de tu vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco de yo quién soy, cómo he integrado mis experiencias de vida y parte de lo que nos queremos compartir con ustedes, ¿no? En estas transmisiones. Eugenia. Pues mucho de lo que ya dijiste, Diana, es por lo que yo he pasado. Yo soy médico general, tengo una especialidad en medicina antiinflamatoria. Igual que Diana, en una búsqueda de entender qué es lo que me pasaba por un diagnóstico importante hace
ahora ya 27 años, pues entro a buscar alternativas porque la medicina convencional, de la cual yo soy titulada, pues no me daba las respuestas que yo estaba esperando. Y a partir de ahí comienza mi búsqueda, ¿no? En entender lo que me sucedía. Más o menos como a los 19 años yo empecé también mi búsqueda de un camino espiritual y poco a poco se fue como emparejando las dos búsquedas, ¿no? La búsqueda de entender qué es lo que le sucedía a mi organismo y qué relación tenía con esta nueva visión de la espiritualidad y del crecimiento en mi estado de conciencia y de mi evolución espiritual. Y así, a través de tomar cursos, hacer diplomados, tener muchas lecturas. Me acuerdo perfecto de las primeras lecturas que tuve fue ese libro de 4 en 1, que es un clásico, Claro. pero es metafísica. Y sépanse que pues es una base, pero hay que ir más allá de eso. Y pues lo que nosotros queremos hacer en este equipo es pues mostrarles el camino, ¿no? Que nosotros ya transitamos, que ya entendimos, tenemos una comprensión más profunda. Me queda clarísimo, siempre lo hemos dicho en los otros programas, que las pruebas para el crecimiento espiritual básicamente están en la parte de la economía o de la salud, ¿no? Entonces, nosotras tres hemos pasado la prueba de la salud más fuerte, ¿no? Y es lo que nos ha movido a llegar a donde estamos, a través de el conocimiento, pero fíjense que más que el conocimiento, la experiencia, porque la experiencia es la que nos vuelve sabios, ¿no? Podemos tener mucho conocimiento, pero si yo no vivo la experiencia, no sirve de nada. Y esta, pues, sabiduría que hemos podido adquirir a través de los años y de muchas experiencias y de cometer errores, ¿no? Que es donde más se aprende, hemos logrado estar aquí para compartir con ustedes y, por supuesto, para que ustedes también tengan un crecimiento espiritual. Pero la verdad es que es maravilloso poderles compartir porque pues hace 22 años que yo estoy en este camino espiritual de Cancar, ¿no? Si me preguntaran hace 22 años, no tenía ni idea de nada. Bueno, no de nada, ya había avanzado un poco, pero me ha costado 22 años llegar aquí, ¿no? Y a mí me hubiera encantado conocer un grupo de mujeres, ¿no? Que me pudieran explicar muchas cosas. Por supuesto que el broche de oro para nosotras ha sido el conocer las 5 leyes biológicas. Porque no solo nos explica qué sucede en nuestro cuerpo físico, sino que además está ligado totalmente a nuestra parte espiritual, ¿no? Esto es lo más fantástico que tienen para mí las 5 leyes biológicas. Uh-huh. Y bueno, pues eso es básicamente prepararme, tener conocimiento, hacer mi trabajo espiritual y compartirlo con todos ustedes. Así es. Y bueno, pues me presento también, ¿no? Porque sé que hay muchos que verán estos nuevos videos y que se preguntarán quiénes son estas 3 mujeres, así es que me parece maravilloso empezar por ello. Yo soy Ivonne Armand y pues igualmente que Diana y Eugenia, he transitado, ¿no? Por retos de físicos, ¿no? De enfermedad,
de enfermedad, que ahora sabemos que ya no aplica ese término, pero en su momento fue así. Muchísimos retos, ¿no? En toda mi vida desde muy pequeñita, estando en hospitales continuamente, ¿no? Por alergias respiratorias, un accidente en un ojo que llevó a varias cirugías, igual un pequeño quiste en una mama, en fin, un largo rosario de cirugías en mi haber, que básicamente me llevaron a tener un contacto muy, muy estrecho con el sistema médico, ¿no? Estudié ingeniería biomédica precisamente porque tenía yo un estrecho contacto con la medicina. Y por mi cabeza llegó a pasar la idea de estudiar medicina, ¿no? Pero no fui tan valiente como Eugenia. Porque dije, ay, no, tantos, no, no es para tanto. Y entonces me fui hacia el área de la ingeniería que tiene que ver con la medicina y trabajé 10 años en un instituto de salud, ¿no? Entonces, ese contacto tan directo me fue llevando también a esta búsqueda de algo más, ¿no? De otra cosa diferente, porque me di cuenta que el sistema médico está muy, muy rigidizado. Hay mucha burocracia, hay un sistema y no son los médicos o las enfermeras o todos los del área de salud, ¿no? Sino el sistema en el que está todo eso metido, ¿no? Y cómo nos van trastornando el cerebro, ¿no? Creyendo que así es y no, ¿no? Estos procesos me fueron llevando también a ir en esa búsqueda espiritual que también estaba ahí desde que yo era muy chiquita, pero se fue transformando y finalmente mi camino espiritual, como el de Eugenia o Diana, el mío fue a través de un libro que se llama El Curso de Milagros, que finalmente pues yo tengo la tendencia de que para aprender necesito enseñar, entonces me puse a enseñar el curso de milagros y eso me hizo como realmente tomarlo, ¿no? Y aplicarlo. Y como bien dice Eugenia, ¿no? El conocimiento no tiene sentido si no se aplica en el día con día. Y por otro lado, también acabé estudiando una maestría en orientación familiar que me ha dado una visión pues muy amplia del ser humano, ¿no? No solamente como un individuo, sino un individuo en un contexto, ¿no? En un ambiente y un poco similar a lo que Bruce Lipton nos dice en su libro de la biología, la creencia de la biología. La biología de la creencia. La biología de la creencia. De la creencia, que nos dice que la célula per se pues, no tiene toda la información, pero no la activa, sino a través de su medio ambiente, ¿no? Del ambiente que la rodea. Entonces, nosotros individuos realmente hacemos lo mismo, ¿no? Tenemos toda la información, pero la activamos con respecto al sistema en el que funcionamos, en el que estamos, ¿no? Y eso lo pudimos ver clarísimamente este fin de semana que pasó en las constelaciones familiares, ¿no? Como pues uno no quiere hacer cosas y sin embargo el sistema te empuja y te lleva, ¿no? A hacer ciertas cosas que de pronto decimos, pero ¿cómo? Si yo había dicho que yo no iba a hacer esto.
Y bueno, finalmente las leyes biológicas, que fueron ya la cerecita del pastel en este transitar. En cuanto leí el primer libro de este tema, dije, sí, claro, por aquí este es el camino, vamos hacia allá. Empecé a estudiarlo y ahí nos conocimos las tres, ¿no? Ujú. Y estábamos ya precontratadas nuestras, perdón, nuestras almas, ¿no? Para juntarnos. Y que no fue un camino así tan rápido, ¿no? De la primera vez que nos pudimos haber visto en los cursos a que realmente hicimos un conjunto nosotras tres, pues llevó tiempo, ¿no? De ir transitando por varios procesos, incluyendo uno de un grupo más grande, Ujú. pero finalmente la afinidad o en verdad esos contratos álmicos nos fueron juntando, ¿no? Y ahora es, por lo menos de mi parte, con un gran orgullo compartir con ustedes dos, ¿no? Esta forma de acompañar al ser humano en sus procesos de programas biológicos, ¿no? Ujú. So, Y pues sumando todas estas herramientas, ¿no? Que es precisamente lo que hoy en especial nos tiene aquí, ¿no? so, Así es. Y bueno, para también aclarar, ¿no? Que parte de lo que está comentando Ivonne es que en este recorrido, ¿no? Cuando nos conocimos en las 5 leyes biológicas, ¿no? Y bueno, y veníamos pues todos de distintas áreas académicas, de distintas formaciones, con distintas experiencias. Por supuesto, todos los que llegamos a cualquier tipo de conocimiento es porque traemos una historia de vida que nos lleva a ese lugar, ¿no? Y parte de lo que nos dimos cuenta en el grupo, vasto grupo de profesionales de las 5 leyes biológicas, es que los médicos no sabían establecer una relación terapéutica, no sabían cómo llevarla, no sabían cómo eh, dirigirse al paciente e interactuar con él, ¿no? Y pues, los psicólogos no entendíamos el resto de la parte de cómo funcionaba y entonces el síntoma y entonces claro, porque, ¿no? Entonces, no. Y bueno, por supuesto, hay también en este grupo pues, había profesionales de todo, ¿no? Sí. Pero digamos, limitémonos a los profesionales del área de la salud, ¿no? Que en general éramos médicos, psicólogos, nutriólogos, biólogos, ¿no? Esto, entonces, bueno, cuando nos empezamos a dar cuenta de eso, entonces era como sorprendente, ¿no? Y para mí como psicóloga era maravilloso estar escuchando el discurso médico de, claro, pero ¿cómo? Porque entonces cuando explicaba algo el doctor Espinosa, que es nuestro maestro, y entonces a los médicos les caía el viento, claro, porque entonces yo tuve un paciente que tenía tal síntoma, y entonces, claro, ahora entiendo por qué tal, y por qué pasó esto, y por qué pasó el otro, ¿no? Y entonces, y oh, wow, ¿no? Súper, súper padre, ¿no? Y entonces, claro, cuando llegaba la hora pero ¿y cómo se lo decimos al paciente? Y era así, pero ¿y cómo le voy a decir eso al paciente? Pues, ¿cómo se lo vas a decir? Pues así, ¿no? El psicólogo era así, pues, ¿cuál es el problema? ¿No? Sí. Entonces, nos dimos cuenta de la necesidad de trabajar en equipo, ¿no? Porque algo que tenemos los profesionales del área de la salud en general es que somos muy narcisistas, ¿no? Entonces creemos que, porque más así nos han formado, así nos han educado, ¿no? Que nosotros lo tenemos que hacer todo y nosotros tenemos que saberlo todo y pues no es así, ¿no? Entonces, por sobre todas las cosas, porque mis habilidades, o sea, igual que bueno, o sea, yo también pensé en estudiar medicina, ¿no? Pero bueno, lo descarté rápidamente el día que una gatita que tenía, que había llevado yo a que la operaran para que ya no tuviera gatitos, ¿no? Se comió los puntos y un día la encuentro tirada a la mitad del garage, ¿no? Con todas las vísceras de fuera. Ah,
sangre, ¿no? Y dices, güey, ¿qué pedo? ¿No? Hasta que llego y encuentro a la gata así tirada con todas las vísceras de fuera, ¿no? Y entonces pegué el grito en el cielo y entonces, bueno, ya claro, ¿no? La recogí, o sea, así es como la recojo para recoger las vísceras, ¿no? Y entonces, mientras mi mamá en aquel entonces, ¿no? Que además llegó tarde a trabajar por llevarme al veterinario, ¿no? Entonces, ese día decidí que medicina no era para mí, ¿no? Ok. Tan. Fue muy claro, ¿no? Entonces, pues bueno, mi habilidad no está en eso. No es que no me guste la medicina, pero mi habilidad no está en eso, ¿no? No es que no tenga la capacidad de entenderla, ojo, ¿no? Exacto. No es que mi habilidad no está en eso, ¿no? Ujú. Entonces, ante esta circunstancia, pues es que decidimos, creo que necesitamos trabajar en equipo, ¿no? Y así fue como empezamos trabajando en un gran equipo, en un gran grupo que se fue, como suele suceder con los grupos, que empezó siendo un grupo de estudio, ¿no? Hasta que al final terminamos siendo pues, 10, 11 personas, de las cuales nosotras 3, ¿no? En un proceso, estoy hablando de un proceso de 3 años más o menos, Sí. Ujú. donde nos estuvimos reuniendo una vez al mes, donde no nos pagaban nada, es más, nosotros nos teníamos que pagar nuestro propio café. O nos lo invitaba Poncho. O nos lo invitaba Poncho, ¿no? Pero, Sí. pero que, o sea, yo iba de lo más entusiasmada a conocer, porque para mí, así como para Ivonne, decías que para poder aprender tienes que enseñar. Yo para poder aprender, porque claro, en mi cabeza, o sea, tú tomas un curso de leyes biológicas y lo entiendes, ¿no? Ujú. Pero luego aplícalo en la práctica, no. Aplícalo. Soy mi Dios. Exacto. Entonces, Soy mi Dios. este grupo nos sirvió precisamente para agarrar toda esa, ¿no? ¿Cómo se llama? Teoría, digamos, ¿no? Y aprender a verla en la clínica, aprender a verla en la práctica y aprender a ver el trabajo del otro, ¿no? Claro. ¿Cómo trabaja el médico? ¿En qué se fija el médico? ¿Sí me explico? ¿Cómo interroga? ¿Sí? ¿Qué le representan? ¿Qué le significan los síntomas? Y ahora, ¿cómo los interpreta de acuerdo a este modelo de las leyes biológicas? ¿No? Y lo mismo el psicólogo, ¿no? ¿Y cómo interroga el psicólogo? ¿Y en qué se fija? ¿No? Ujú. Entonces, después poder hacerle una devolución al paciente. Entonces, por eso terminamos, ¿no? Ese grupo que se fue haciendo chiquito hasta que éramos 10, y después de esos 10 nosotras decidimos juntarnos y por eso somos una psicóloga, ¿no? Una psicoanalista, ¿no? Con experiencia de trabajo individual, ¿sí? Una médico, ¿sí? Que es el caso de Eugenia, ¿no? Que ella nos aclara bastante el asunto de leyes biológicas en los síntomas, ¿no? Y una terapeuta familiar y maestra espiritual como Ivonne, ¿sí? Que nos permite voltear a ver el sistema, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es crear precisamente una consulta, que es lo que ahora ofrecemos, ¿sí? Para aquellas personas que estén interesadas en tratarse desde las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer, pero que también estén dispuestas a ver su sistema familiar y a verse a sí mismos para que dejen de repetir programas biológicos que los han llevado a tener las mal llamadas enfermedades o enfermedades aún peor llamadas crónicas, ¿no? Crónico-degenerativas o estas que son fabulosas, las autoinmunes, ¿no? Que es Sí. impresionante. Entonces, ¿por qué? Porque es esta parte de la medicina mente-cuerpo, si lo quieren ver así, ¿no? De poder entender cómo tu vida emocional, ¿sí? Tu manera de pensar, tu manera de responder y reaccionar, ¿sí? Contribuye a que procesos biológicos que son perfectamente normales y
naturales y que están diseñados además para tu adaptación y supervivencia, ¿sí? Empiezan pues, a repetirse de una manera biológicamente innecesaria, ¿no? Pero que te da por resultado síntomas aparatosos y graves, ¿no? Entonces, y que si tú no corriges la causa, no vas a corregir el proceso, ¿no? Porque entonces tenemos una medicina, como decía Eugenia, que además me encanta. ¿Cuál es la definición de medicina alopática? Que decías, la medicina alopática es la que está para quitar el síntoma, ¿no? O algo así. Así es. Que solo se enfoca en los síntomas. Que solo se enfoca en los síntomas, ¿no? Síntomas y signos. O sea, el síntoma es lo que llega al paciente y te dice, me duele las articulaciones de la mano, ¿no? Eso es lo que él está sintiendo, dolor. Y el signo es que tú vas y le revisas la mano y ves que la tiene hinchada. Sí. Ese es un signo. Pero entonces, pero que además el objetivo de la medicina alopática es eliminar los síntomas. Así es. Ok, pues está bien, o sea, es claro, ¿no? Pero la mirada que tenemos, que viene desde la psicología, la psicosomática, el psicoanálisis, ¿no? La medicina mente-cuerpo ahora y las 5 leyes biológicas hay que ver la causa de los síntomas. Porque si la causa no se libera, ¿no? El síntoma va a perdurar, ¿sí? Aunque, digamos, pueda desaparecer de manera momentánea, ¿no? Con medicamento. Está bien, ¿no? Pero si la causa no se atiende, ¿sí? Esto se va a seguir repitiendo, ¿no? Entonces, el objetivo es voltear a ver la causa. Sí. Sí. Lo cual no quiere decir que no dejemos de ver el síntoma, ¿no? Y de atender el síntoma. Pero ahora, aparte, hay que ver la causa. Claro, y bueno, entender también que si el programa biológico se está repite y repite, tampoco es un error que se repita. Entonces, es perfectamente inteligente nuestro organismo que por eso se repite el programa, porque no ha encontrado una solución y el organismo se sigue sintiendo amenazado. Así es. Sí. Entonces, sí. Hay que resolver esa parte de sentirse amenazado para que el programa se deje de repetir. Exactamente. Okay. Y bueno, ahorita que lo mencionabas, Diana, el ser, fíjese, nosotros bueno, nuestra intención es poder compartir las experiencias para que las personas que nos ven y nos escuchan y empiezan a practicar también con esto, pues tengan una vida más feliz, más placentera, ¿no? Con menos miedos. Ese es uno de nuestros grandes objetivos. Pero también, poco a poco, yo me he dado cuenta que se está volviendo un objetivo para nosotros ser como las pioneras en un cambio del sistema médico. Sí. Que lo que nosotros proponemos es un cambio en el sistema, hasta se te cayó. Así como... Eso está fuerte. Pero poco a poco lo podemos lograr. Y entonces nosotros ya estamos como con una mirada muy distinta de la medicina convencional. Sí, claro. Una mirada que está fortaleciendo un sistema médico diferente, ¿no? Con otras bases. Pero para ello también necesitamos pacientes que tengan esta mirada. Claro. Y como paciente requieres hacer cambios, ¿no? Como paciente, Diana, lo acabas de decir, requieres esta voluntad y estas ganas de tener un cambio en tu vida, de adquirir conocimiento y de vivirlo, experimentarlo, aplicarlo cada día de tu existencia, ¿no? E ir poco a poco, porque tampoco es que ahorita estoy aquí y al rato ya aplico el conocimiento y estoy en el otro lado. No,
Es un proceso, para algunos lento, para algunos un poco más rápido, pero sí requiere ser muy valientes y tener gran voluntad de hacerlo. Los pacientes para este nuevo sistema médico que estamos proponiendo tienen que tener una mirada también diferente de la que son, de cómo es la vida y qué representan estos retos en la vida y cómo pueden repercutir en nuestra salud. Y yo no soy capaz de adaptarme a lo que me está presentando esta vida. Claro, claro. Pero además es el paciente que está dispuesto a asumir la responsabilidad de lo que le sucede. Por primero, sí. ¿No? Claro. De entrada. O sea, porque pues, si tú sigues esperando venir con alguien con esa mirada donde uno idealiza, porque también se nos ha enseñado a idealizar al profesional del área de la salud, particularmente al médico, ¿no? Es donde usted dígame qué es lo que yo voy a hacer o deme y yo me lo tomo y entonces ya, con eso se me quita. No, no. ¿Sí? No, porque las causas de lo que te llevaron a tener lo que tienes no se quitan con medicamento. Me acuerdo cuando yo trabajaba en un hospital psiquiátrico, en alguna ocasión, no sé por qué la enfermería tuvo algún evento y entonces el día anterior pasaron a avisarnos, ¿no? A todos, a psicología, a psiquiatría, que de tal a tal hora del día siguiente no iban a estar, ¿no? Entonces, que si por favor podíamos estar nosotros en el puesto de enfermería, ya sabes, del piso, para atender a los pacientes, ¿no? Ah, sí, sí, claro, ¿no? Entonces, pues ahí voy al día siguiente a la hora señalada, ¿no? A estar en el puesto de la enfermera, ¿no? Pues, obviamente estaba ahí otra vez el psiquiatra adscrito, el residente, ¿no? Entonces, bueno, había un residente de psiquiatría que está muy emocionado, es de primer año, ¿no? Residente de psiquiatría de primer año que estaba haciendo sus notas, ¿no? Y bueno, el psiquiatra que estaba ahí, el adscrito, era su supervisor, ¿no? Y entonces estaban charlando en una paciente, ¿no? Entonces yo estaba leyendo expedientes, ¿no? Bastante tranquilo el piso, ¿no? Y entonces de repente los escucho hablar, ¿no? Ay, fulanita paciente, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, sí, fulanita paciente, sí, porque le quiero dar tal medicamento y tal medicamento, y entonces le voy a subir, le voy a bajar, ajustar la dosis así y así, ¿no? Y entonces el supervisor, el psiquiatra de planta le decía, sí, 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 me parece muy bien, ¿no? Y le puedes después intentar con esto y así y así, y le dio sus recomendaciones. Y al final terminó, nada más te voy a decir una cosa, ¿sí? El hecho de que el residente de psiquiatría de primer año piense que las ideas delirantes se quitan con medicamento, ¿sí? Eso es una idea delirante. Las ideas delirantes no se quitan con medicamento. Ok. Yo fui la más feliz y me reía carcajadas. Entonces, hay cosas que no se quitan con medicamento. Uno cree que sí. Digo, tanto médicos como pacientes, ¿no? Pero la verdad no es cierto. O sea, hay que hacer un proceso de introspección, ¿sí? Para poder encontrar esa causa, ¿sí? Y liberar el conflicto desde allí, ¿sí? Y a veces es como ir quitando las capas de la cebolla, ¿no? O sea, quitas una capa y dices, ay, ya quité una capa, pues sí, pero abajo hay otra. Y quitas esa y abajo hay otra. Y quitas esa y abajo hay otra. ¿No? Entonces, por eso es un proceso. ¿Sí? Porque llegar al meollo del asunto, al centro de la cebolla, toma tiempo, ¿no? Sí. Entonces, y ese es el tiempo de trabajo, vamos, que no necesariamente es un trabajo psicoterapéutico en términos de ve a terapia 10 años, ¿no? Pero sí es un trabajo de aprende a verte a ti mismo para el resto de tu vida, ¿sí? Para que tú solito aprendas después a ir quitando las capas de la cebolla y mirando qué es lo que hay abajo, ¿no? Y que esa es la intención de cualquier proceso terapéutico, enseñarte el cómo.
una vez que has vencido tus resistencias, ¿verdad? Y bueno, parte de estas resistencias es este autoengaño de que yo lo puedo hacer sola. Exacto. ¿No? Sí, sí podemos hacer solas algunas cosas, pero no todas. Y yo no soy capaz de verme a mí misma en mi totalidad. O sea, me veo cachitos, con lentes especiales, ¿no? En que me hacen ver lo que yo quiero ver. Exacto. Pero para que yo pueda ver lo que no me permito ver en este autoengaño de que yo sola lo puedo resolver, entonces necesito el acompañamiento terapéutico. Exacto. ¿Sí? Y esa es la función del terapeuta, ¿sí? O sea, brindarte un punto de vista distinto, ¿sí? Con unos lentes distintos de donde tú lo ves, porque entonces ahí a lo mejor encuentras tú una solución o un significado distinto a tu experiencia que te puede hacer sentir más en paz contigo mismo y con la gente que te rodea, ¿no? Entonces, por eso el acompañamiento terapéutico es muy importante, ¿no? Muy. Y es bueno, todo este choro para decir que eso es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Damos un acompañamiento terapéutico desde el punto de vista médico, con base en las 5 leyes biológicas, desde el punto de vista psicológico, ¿sí? Para que aprendas a voltear a verte a ti y aprendas a escuchar a tu inconsciente, ¿sí? Donde también está tu Dios interior, ¿no? Y entonces puedes conectar con este mundo espiritual donde no estás solo. O sea, no solo no estás solo porque estás acompañado y por otros seres humanos cercanos a ti, sino porque también eres parte, eres un fractal de la divinidad, ¿no? Entonces, y esa es la intención para aquellos, ojo, para aquellos que estén dispuestos a transformar su vida. ¿Sí? O sea, si tú vienes con nosotros a esperar a que te demos la pastilla mágica, no vengas. No vengas porque más te va a ir muy mal, ¿eh? Sí, está. Sí, no. Sí, hay muchos médicos todavía con los que puedes ir y dejarles tu poder, ¿no? Nosotras no. Nosotros queremos personas que estén dispuestos a asumir su poder y su responsabilidad. Y los acompañamos, por supuesto, en el camino que decidan recorrer, ¿no? Y basados también en, o sea, algo muy importante de los pacientes de esta nueva era, ¿no? De este nuevo, para utilizar este nuevo sistema médico, es que tienen que tener la comprensión que la vida es un ejercicio espiritual. Y todo lo que nos presenta la vida es una lección que hay que aprender, ¿no? Y que a veces para aprender hay que hacer cambios muy drásticos. Entonces, si yo tengo esa mirada que la vida es un aprendizaje para mi crecimiento espiritual, pues entonces empiezo a ver las cosas de otra forma, ¿no? Desde otro ángulo, y acepto cosas, y entonces me vuelvo una persona que está dispuesta a algo a la que todos tenemos resistencia al principio, que es al cambio. Porque para sanar, pues hay que cambiar. Sí. No hay de otra. Me quedé pensando como en una representación gráfica de la resistencia, ¿no? Tenía yo un paciente que en su momento soñaba mucho con baños sucios, ¿no? Y bueno, ya que resolvimos un montón de cosas, ¿no? Y pasaron muchas cosas, culminó soñando con baños limpios, ¿no? Entonces, yo creo que la resistencia, ¿no? Viene de entrar al baño y verlo todo lleno de mierda. Sí. Cabrón, y más huele feo. Pero además no puedo hacer lo que tengo que hacer ahí. No puedo, ¿no? Aunque voy a hacer lo mismo.
Lo mismo que estoy viendo es lo que voy a ir a hacer, pero no puedo hacerlo ahí. ¿Por qué? Porque la resistencia está en el no querer ver la mierda. La propia, para empezar, ¿sí? La de tus seres queridos, ¿sí? Tu familia, tus hermanos, tus papás, tus amigas, tus amigos, para empezar, tu pareja, tus hijos, ¿no? Acomódale, ¿sí? Y después la mierda de allá afuera, de la sociedad, ¿no? Pero tienes que empezar por algún lado, y la primera que tienes que ver es la tuya, ¿sí? Entonces, el primer baño sucio al que tienes que entrar es al tuyo. Es al tuyo. Sí. Sí. Pero al final es como, híjole, pues sí, pues es que hay que limpiarlo. O sea, ¿cómo te explico que hay que limpiarlo para que puedas ir a depositar tu mierda, como dices, tranquilamente en un sitio limpio y ya, y se va, le das flush y puff, se va. Adiós, bye. Y tu baño sigue estando limpio y sigue ejerciendo su función, ¿no? Pero entender también que eso es ese proceso interno de verlo en uno mismo, va limpiando el afuera. Exacto. Porque el afuera lo que hace es regresarme la imagen mía propia, ¿no? Porque yo veo afuera lo que yo soy adentro, ¿no? No puedo ver otra cosa diferente que lo que yo soy adentro. Entonces, si yo estoy sucio, veo suciedad afuera. En el momento en que yo voy limpiando mi campo, pues también voy viendo más lindo afuera, ¿no? Cómo se limpia. Así es. Bueno, también quiero agregar a la idea de este concepto que nosotras tres hemos transitado por todos estos pasos que estamos hablando. O sea, no estamos hablando solamente de, allá afuera sucede eso. No, lo hemos vivido en carne propia, ¿no? Nosotras tres hemos transitado por procesos terapéuticos intensivos en diferentes ocasiones en nuestras vidas. Procesos, algunos muy largos, algunos no tanto, algunos muy pequeñitos, pero siempre, ¿no? Buscando la compañía del otro. Y que por lo mismo, a mí me parece que este concepto que hemos creado nosotras tres tiene mucho más valor todavía porque entre las tres nos acompañamos también en los procesos, ¿no? Y jamás les vamos a proponer algo que no hayamos pasado nosotras mismas, ¿no? Claro. Sabiendo que es posible, que sí hay luz después del túnel, ¿no? Y que justo el acompañamiento amoroso y compasivo que hacemos, ¿no? Es porque lo hemos hecho nosotras mismas, ¿no? Y otra idea también es que nos hemos dado cuenta que una parte muy importante es la divulgación de estos temas, porque no se conocen y porque es difícil al principio, ¿no? No porque el conocimiento en sí de las leyes biológicas sea complejo, porque no es complejo, es bastante claro y sencillo, porque es casi como 2 más 2 son 4, o sea, así está, ¿no? Pero como traemos una manera de pensar diferente, hacer esta transición no es de la noche a la mañana y para nosotras mismas fue así, ¿no? Yo me acuerdo cuando iniciamos ese grupo de estudio, las primeras sesiones, ¿no? Que la verdad es que los médicos se la ganaban, ¿no? Yo nada más estaba de observadora, ¿no? Llegaba Luis Felipe con un caso muy emocionado y lo planteaba, y empezaban los médicos, sí, no, es mesodermo antiguo, nuevo, no, ectodermo, y claro, está en la fase activa, no, está en la PCL, y yo así de, yo nunca voy a aprender eso,
Nunca, nunca, nunca. Salía yo así de... con respiración cortada de... yo nunca voy a aprender eso. Pero precisamente, ¿no? El estarlo escuchando y escuchando y escuchando y escuchando continuamente, continuamente, de repente ya es claro, ya cuando oyes tal síntoma, ah, claro, sí, por supuesto, ¿no? Ya es, es ectodermo dental, ¿no? Porque ya va siendo más claro. Entonces, pues siempre nuestro compromiso, ¿no? Es precisamente la divulgación de eso para que cuando cualquiera de ustedes llegue a nuestra consulta, ya llegue con este conocimiento previo, ¿no? Y sea mucho más eficiente el proceso a seguir, ¿no? Y bueno, ya estamos casi por terminar esta transmisión. Quiero saludar, bueno, Larisa anda por aquí. Hola, Larisa. Hola, Lari. Felicidad volver a verlas una vez más. Maki Castillo, bendecida tarde, otoño, bellezas en gozo, mi alma con su sabiduría. Gracias, Maki. Estoy encantada con Maki porque ahora resulta que me está echando la mano para el retiro, Sofía, que haremos por allá en su casa, no en su casa, pero en su pueblo, Ajá. en Tetela de Ocampo. Entonces, saludos, Maki. Blanca, hola Blanca, buenas tardes. Amparo, Rocío Guerrero, Pati Sánchez, un placer tenerlas a todos por aquí, una vez más, escuchándonos, viéndonos y pues no sé, si realmente nos quedan... Ah, mira, Cris anda por aquí también. Hola, Cris. Pues ya es dejárselos como bocado para la próxima transmisión, dentro de 15 días. Acuérdense que esta vez vamos a estar cada 2 semanas en esto. No van a ser todos los lunes, uno sí, uno no. Dejarles de bocadillo la idea de un proyecto nuevo que se llama Los 5 Códigos del Cuerpo. Y que pues estaremos platicando o ahondando en ello en los próximos programas. Sí, pero es los 5 códigos del cuerpo, pero es una mente sin miedo, es un cuerpo sin cáncer. ¿Sí? Porque precisamente parte de todo este recorrido y del conocimiento adquirido con las 5 leyes, ¿no? Lo que nos damos cuenta es que pues de nada te sirve saber todo lo que tú crees que sabes si tienes miedo. De nada. Entonces, primero hay que voltear a ver el miedo, ¿no? Para poder, esa es la primera resistencia, digamos, ¿no? Para después efectivamente poner en práctica, o sea, el miedo al final del día es el desafío que nos permite poner en práctica nuestro conocimiento, ¿no? Pero poner en práctica significa moverte, tomar acción, no quedarte paralizada, ¿no? Entonces, que bueno, o sea, una mente sin miedo es un cuerpo sin cáncer, por mencionar una de las enfermedades que ha sido más vendida en los últimos 30 años, ¿no? Entonces... Y apanicante. Así es, ¿no? Y que no tiene que ser así, ¿no? No. Aunque nuestro objetivo es prevención, ¿sí? O sea, el conocimiento per se es prevención, ¿no? Pero otra vez, esto es interesante las resistencias que las personas pueden tener, ¿no? Al concepto prevención, que yo creo que tendremos que dedicar a lo mejor
algún programa hablar de qué es eso de prevención, ¿no? Ujú. Porque en realidad la gente no busca ayuda hasta que no está en crisis. Yes. Y aunque nuestra intención es que no lleguen a la crisis, todavía no encontramos la manera. Llegan, de todos modos llegan. Antes de que lleguen a la crisis, ¿no? Generalmente llegan cuando están en crisis, ¿no? Así es. Entonces, Sí, y llegan a estos caminos alternativos, ¿no? ¿no? Ya después de no solo una crisis, sino 2, 3, 10, y ya, ya no, ya está desahuciado el problema, ¿no? Ya no hay para dónde, y entonces voltean a ver estas opciones, ¿no? Entonces, no, por lo menos cuando que volteen a ver esta opción a la primera crisis, ¿no? Por lo menos, sí. Por lo menos, ¿no? Pero sí, eso es un vamos, un camino o un fenómeno interesante, ¿no? Que digo, Ujú. todos pasamos por ahí, o sea, yo no fui a terapia hasta que no tuve una crisis, ¿no? ¿Sí? Así es. Y he regresado y he buscado ayuda cuando estoy en crisis. ¿Sí? Eso es cierto. Y crisis me refiero a algo que te sobrepasa, que sobrepasa tu capacidad, ¿no? Ujú. Pero bueno, al final lo que me ha ayudado a mí, aparte de compartir y de poder poner en palabras mis emociones, ¿no? Ha sido adquirir conocimiento, ¿no? Así es. Entonces, creo que también eso es importante, ¿no? Porque ese es el objetivo de los 5 códigos del cuerpo, ¿no? Que adquieras conocimiento, no solo de las 5 leyes biológicas, ¿no? Ujú. Sino conocimiento de ti, de cómo funciona tu ser interno, tu psique, ¿sí? Ujú. Y de tu ser energético, ¿no? Tu cuerpo energético y tu esencia divina. Ujú. Así es. Bueno, ok. Entonces vamos a dejar aquí por hoy, ¿no? Nos Así vamos es. a ver una hora de 5:30 a 6:30, bueno, no todos los lunes cada 15 días. Primer y tercer lunes de mes. Por aquí nos vemos. Y bueno, pues para despedirnos, estuvo aquí con nosotros también Ramesh Bir, que es la que hizo baño de gong la última vez en Maramat, muy lindo. Gina, una Gina diferente que ustedes no conocen. Ujú. Y pues invitarlos al retiro de Sofía del 14 al 17 de octubre. Sé que está muy cerca, pero ojalá que sí nos puedan acompañar porque va a estar muy poderoso dentro de este contexto de herramientas para el acompañamiento, ¿no? Como fortalecer este canal espiritual, ¿no? Tenerlo cada vez más mejor puesto. Entrenado. Así es. Ujú. Pues mil gracias por estar presentes y nos vemos en 15 días. Muchas gracias a todas. Gracias. Bye Bendiciones. bye.